Gloria a Dios. Usted dice, hermano Miguel, a la hora que Listo, hermano, empezamos ya. Empezamos ya. empezamos en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 2. Escribe el ángel de la iglesia de Efeso. Yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Palmos era una isla pequeña que los romanos usaban como cárcel para los presos políticos. Candelabros de oro, estos 7 candelabros o portalámparas representan a las 7 iglesias que se mencionan en el versículo 2. La palabra ángel significa mensajero. Aquí los 7 ángeles pueden representar a seres espirituales que protegen a la iglesia o seres humanos, líderes de la iglesia, enviados por Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y a quitarte tus candelabros de su lugar. Lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo odio lo que hacen los nicolaítas. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer del fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna.
Toma agua, mamá. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Yo tengo la espada delgada y de doble filo. Escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco han rechazado a los que siguen las enseñanzas de los Nicolaitas. Por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mis palabras te castigaré a ti, a los Nicolaitas y a sus seguidores. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Nicolaitas, no sabemos nada acerca de este grupo, por lo que se dice que en Apocalipsis parece tratarse de un grupo secreto. Según ellos, la libertad cristiana les permitía participar en la idolatría y otros ritos o costumbres paganas. Como premio a la vida eterna, la corona de vida en la antigüedad, los atletas que ganaban competencias no recibían medallas como premios, sino coronas de flores. La ciudad de Pérgamo era una ciudad donde se adoraba a muchos dioses falsos y fue la primera ciudad donde se construyó un templo para adorar como un dios al emperador romano. Por eso el autor dice que en esta ciudad gobernaba Satanás. Perdón, me sequé el sudor porque estoy sudando ahorita en cantidad. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciben la piedra. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Yo soy el Hijo de Dios, mis ojos parecen llamas de fuego y mis pies brillan como el bronce, bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás
y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a serme infieles. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente y que se mueran los que obedecen a sus enseñanzas. Y si siguen creyendo en dioses falsos, pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. Así todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y deseos de todos y que a cada uno le daré el castigo que merecen sus malas acciones. Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen la enseñanza de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás. Les doy esta única ordenanza: que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen, siempre les daré poder sobre los países del mundo. Así como mi Padre me da ese poder a mí, gobernarán a esos países y los tratarán con dureza. Los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Si alguno tiene oídos, ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Amén, aleluya, gloria a Dios. Se muestran resultados de una explicación de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 es una carta de Jesús a la iglesia de Efeso, en la que les exhorta a arrepentirse y volver a sus primeras obras. Jesús les recuerda que los conoce y sabe lo que están haciendo. Estructura de la carta. Jesús se introduce como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candelabros de oro. Jesús declara la condición de la iglesia. Jesús condena a la iglesia por haber dejado su primer amor. Jesús ordena a la iglesia que se arrepiente y vuelva a sus primeras obras. Mensaje de la carta. Jesús quiere que la iglesia recuerde su amor inicial por Dios y por los demás. Jesús quiere que la iglesia se enfoque en el amor por Dios, no solo en sus obras. Jesús quiere que la iglesia se mantenga alerta y no caiga en la tentación. Aplicación a la vida cristiana. Sé que podemos hacer grandes cosas.
que podemos hacer grandes obras y perseverar en las pruebas, pero podemos perder de vista pero podemos perder de vista el amor a Dios. Apocalipsis 2 dice, las cartas a las 7 iglesias comparten una estructura similar, cada una de ellas tiene las siguientes características. Es dirigida a una congregación en particular. Tiene una introducción por parte de Jesús. Tiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Posee un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Posee una exhortación general para todos los cristianos. Contiene una promesa de recompensa. Podemos ver el estado de cada una de las 7 iglesias y el estado de nuestra propia andar con Jesús. Al ver lo que Jesús tiene que decir a cada uno, a cada iglesia en cada sesión. A la carta de Jesús para la iglesia de Efesos, el carácter de la iglesia en Efesos. Escribe el ángel de la iglesia en Efesos. Al ángel, como se discutió en Apocalipsis 1:20, este ángel puede ser el pastor de la iglesia en Efesos, a un ser angelical que está viviendo las obras de la iglesia en Efesos. De alguna manera, este ángel representa a esta iglesia, pero la carta no es escrita al representante, sino a toda la iglesia. Considero lo que se le hablaba a este ángel como si le hablara a toda la iglesia, y que no es su estado en particular, el que es descrito, sino el estado del pueblo en general bajo su cuidado. Efeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, una iglesia que compartía la misma fama. Efesos era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Y lo vemos en Hechos 19:1. ¿Quién me puede leer Hechos 19:1? Hermanitos, alguien que me pudiera leer Hechos 19:1. Yo lo voy a leer ya. Adelante, hermanito. 8, 19, 19:1. 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. El 2 también. Amén. Nada más el 1. Si puede leerme Hechos 10, pero completo, hermanito. Si es tan amable, por favor. Hechos 10 completo. No hay problema. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido subidas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente,
Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que limpió Dios, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido entre el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34, ¿lo leo de completo, hermano? Sí, por favor, hermanito Luis. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo,
Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para el que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Ese es el Amén. capítulo 10 completo. Amén. Dijera la ciudad donde Aquila, Priscila con Apolos ministraban, era la ciudad donde el asociado cercano Pablo, también Timoteo, ministraba, y de acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, el apóstol Pablo también ministró ahí. De seguro un lugar de gran privilegio, de grande predicación. Esto también era conocido mundialmente por el centro religioso, cultural y económico de la región. Efesos tenía el notable templo de Diana, quien era una diosa de la fertilidad. Adoraban con sexo inmoral. Este majestuoso templo dedicado a Diana era tenido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era soportado por 127 pilares, cada pilar 60 pies de altura, y estaba adornado con grandes esculturas. El templo de Artemisa era también considerado un gran tesoro en un barco de antiguo mundo donde los comerciantes, reyes y aún ciudades habían depositado, en donde su dinero podía mantenerse seguro bajo la protección de la deidad. Efesos era un fuerte de Satanás. Aquí eran predicadas muchas maldades de índole supersticiosa y satánica. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas. Abundaba en esa ciudad. Jesús se describe a sí mismo en la iglesia de Efeso. Él tenía las 7 estrellas en su diestra, el que andaba en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Estas imágenes son tomadas de la visión de Juan sobre Jesús en Apocalipsis 1. Enfatiza la autoridad. Él tiene las 7 estrellas e inmediata presencia de Jesús en la iglesia. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta introducción coloca a Jesús en el centro de la iglesia y debería ser reconocido como el centro de todo. Proviene de la antigua palabra griega kratein. Es una palabra enfática completa. Jesús tiene a estas iglesias y las tiene con seguridad. La iglesia le pertenece a Jesús, no a los líderes de la iglesia ni a otras personas. Por eso Pablo muchas veces le hablaba con Timoteo en sus cartas y le decía que él tenía que hablar
a sus siervos, ¿verdad? Porque no estaban bien. Lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Efeso. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo, paciencia, y no puedes soportar a los malos. Y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos y han sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Yo conozco tus obras. Jesús mira a esta iglesia y sabe lo que está sucediendo. No es un ministerio para él. Puede haber pecado o corrupción escondido en una congregación, pero Jesús no hay nada oculto. Él lo sabe todo. Él nos dirá lo mismo hoy día, tanto individuo como en congregaciones. Yo conozco tus obras. También hay trabajadores cristianos que casi no se aproximan a trabajar, aún toda una vida de trabajo como el que ellos realizan. No agotaría ni a una mariposa. Ahora, cuando un hombre trabaja para Cristo, debería trabajar con todas sus fuerzas, con todo su amor y con toda la dedicación a Cristo. Tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo. Bien, ellos trabajan duro para el Señor y tienen una paciencia piadosa. La paciencia es la gran y antigua palabra griega uponome, lo cual significa una paciencia firme. En este sentido, la iglesia era una roca sólida. No puede soportar a los malos. La iglesia de Efesios también procuraba la doctrina pura de Pablo. Advirtió a los efesios en Hechos 20, del 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonará al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Por tanto, vedad y orad y estar firmes para que nadie los mueva, y amonestar con lágrimas a cada uno. De esta alabanza de Jesús vemos los efesios tomando la advertencia de Pablo en serio. Y así es, hermanos, vemos ahora, ¿verdad?, que en las iglesias y en todos lados hay cizaña y hay trigo. Y entonces hay que ver eso, ¿verdad? Porque siempre va a haber gente que te quiera separar del amor de Dios o confundir. Entonces hay que estar en oración, en leer, en comprender, en meditar su palabra para estar firmes y que no venga nadie a engañarnos, porque la palabra no se discute, la palabra no se cambia, y la palabra es poder de salvación de nuestro Dios, para salvar, para redargullir, para ministrar, para sanar. Cuando estamos cansados, vamos a su palabra y Él nos alivia del dolor. Cuando vamos en oración a pedirle que nos quite un dolor, y vamos y le oramos y luego leemos su palabra y le alabamos, al rato ya nos quitó ese dolor. A veces no tenemos ni que ir al doctor porque Él es nuestro sanador. Primero que nada, cualquier tribulación, cualquier cosa que tengamos, no poner los ojos en el hombre, sino a Dios. Mirar a Dios completamente, no dejar de mirarlo, como ese paralítico que sanó Jesús, que le dijo, toma ¿cómo se llama? Camilla y anda. ¿Por qué? Porque él esperaba que las aguas se movieran para poder entrar, pero como estaba paralítico no podía hacerlo. Pero era tanta su obsesión que él veía las aguas, pero no veía a Dios. Cuando Dios llegó, él se sorprendió porque no esperaba eso. Él esperaba que alguien lo metiera a las aguas para ser sanado. Y así nosotros muchas veces quitamos esa mirada de Dios y vemos la turbulencia de las aguas y esperamos que la gente, las personas nos ayuden, y a veces no es así, ¿verdad? Otras veces sí hay hermanos que nos levantamos las manos, como aquí, que cuando venimos cansados, tribulados, ellos nos alzan las manos con sus oraciones, con sus
prédicas, con la palabra de Dios, con su misma vida de lo que Dios ha hecho en ellos, con su historia de vida, de cómo eran antes y cómo ahora Dios los ha tocado, los ha transformado, los ha cambiado. Por eso ahora debemos estar en esa vid y ser el pámpano, pero no el pámpano que se marchita y se cae, sino el pámpano pegado a él, dando frutos, esos frutos del Espíritu Santo, y estar firmes y no temer de nada, porque dice Dios, esfuérzate y sé valiente que yo estoy contigo. Veamos todas estas cosas que a lo mejor ya se están viendo, guerras, odio entre hermanos, tempestades, pestes, todo eso que dice en Apocalipsis, lo estamos viendo poco a poco, pero eso no nos tiene que mover. Dice que ni las potestades, ni el sol, ni la luna, ni las tribulaciones, ni nada nos separará del amor de Cristo. Pero no nos separará ¿cómo? Estarnos firmes en su palabra, firmes en oración, en ayuno. Dice orar sin cesar su palabra, y así tenemos que ser. Orar sin cesar. Esto, como dice la palabra de Dios, nos advierte. La palabra de Dios nos salva. La palabra de Dios nos redarguye y la palabra de Dios nos invita a ser obedientes. La palabra obedientes viene muchas veces en la Biblia, porque de nada le sirve a uno saber toda la Biblia si no la obedece. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos deja, ¿verdad? Esta advertencia de lo que pueda venir, de lo que pueda hacer en las iglesias, de lo que pueda haber hasta en hermanos de carne, de sangre, hasta en hermanos cristianos, ¿verdad? Que dice su palabra. También que pueden entregarse, entre los cristianos se pueden entregar, viene la discordia, la envidia, todo eso. Por eso hay que ir al Espíritu Santo para que Él nos purifique, nos limpie con el hisopo para quedar limpios y no tener nada de eso que no le agrada al Señor. Y le damos gloria y honra a mi Señor por todo lo que nos ha dado y por todo lo que dio en ese tiempo, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 2, que Él dio a su Espíritu Santo, que en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Qué maravilloso debe haber sido, ¿verdad? Y a veces lo sentimos nosotros en nuestra iglesia o aquí, en este Zoom virtual, porque Dios está aquí. En este momento el Espíritu Santo nos está tocando, nos está llenando, nos está sanando, nos está restaurando, nos está advirtiendo de lo que pueda venir. Entonces es maravilloso tener a Dios en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, mi Señor, y te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás y seguirás haciendo desde tu pueblo de Israel hasta el último pueblo y en cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Hoy te pido que oigas sus corazones con esos gemidos indecibles, y si es tu santa y divina voluntad perfecta y maravillosa, se los cumpla, Señor. Pero si no es pronto, si es en tu tiempo, Cairo, que nos ayudes a tener esa paciencia, Señor, esa espera en ti, esa firmeza de estar llenos de ti, porque sabemos que somos coherederos y herederos de ti, que somos hijos de tu reino, que tenemos esta identidad, Señor, que somos hijos tuyos, y el Espíritu Santo nos lo recuerda, mi Señor. Gracias, Señor, eres tan maravilloso, tan hermoso, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás y seguirás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra divina, gracias por esa palabra de poder para salvación, Señor. Así te pedimos que el que lo oiga, Señor, sea salvado por ti, Señor. Queremos tener fiesta en el cielo por una alma más que abra tu corazón
corazón a ti, te acepte como su Señor y Salvador, porque sin ti no somos nada, Señor. Contigo todo lo podemos en Cristo, mi Señor. No es fácil el camino, pero contigo no es nada imposible, Señor. Gracias, Señor, porque restauras. Gracias porque al cansado le das esa fuerza del búfalo, Señor. Gracias porque nos das ese aceite fresco que te derramas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú moras en nosotros, Señor. Gracias porque nos enamoras cada día más de ti, mi Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanito.